Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo están revisando este material en la plataforma del aula virtual o YouTube. Esta es la séptima sesión del curso de Teorías de la Significación, semestre 2022-2 para Sistema de Universidad Abierta y alumnos de Ciencias de la Comunicación del sistema sabatino. En esta ocasión, pues bueno, veo que ya están conectados alrededor de 8 personas y pues bueno, en este momento, pues bueno, les comento que esta sesión está siendo videograbada, por lo cual si alguno de ustedes tiene inconveniente, ¿no? De la grabación, pues bueno, puede apagar su cámara, pero esto no resta la obligación de participar durante la sesión. Entonces, pues bueno, de algún modo, bueno, siguiendo la dinámica que hemos llevado, recuperando un poco los temas que hemos trabajado anteriormente, pues eh, hemos visto algunas cuestiones de las generalidades entre la antigüedad, la semiótica, la hermenéutica, algunas cuestiones que se han dado a través de pensadores antiguos y que, pues bueno, ustedes han entregado actividades, ya las más o menos ido revisando. Vimos el salto ahí en las dos tradiciones de pragmatismo y el estructuralismo entre Saussure y Peirce. Y pues bueno, le dimos una sesión ya exclusiva a la visión pragmática entre Peirce y Morris. Y ya comenzamos a indagar un poquito por ahí sobre la cuestión de la tradición también estructuralista, muy rápido, ¿no? Por las sesiones que tenemos, pues obviamente muy acortadas, ¿no? Pero pues obviamente ustedes tienen los materiales, ¿no? Dentro de la plataforma. Y pues bueno, de algún modo ya hace 15 días revisamos a la propuesta muy general de James y en este sentido, bueno, vimos también la visión de Barthes y la parte de la retórica. Eso sí, todavía me faltan revisar sus carteles, pero de algún modo, pues bueno, son principios ahí que generales, ¿no? Que vimos, ¿no? Dentro de la parte dicotómica que hereda mucho de Saussure. Y bueno, en esta ocasión, dando continuidad a la parte estructuralista, ¿no? Y de algún modo cerrando, ¿no? Esta dimensión que también se explicita mucho en la tradición estructural, pues veremos la visión de Greimas, veremos algunos de sus elementos más importantes dentro de la propuesta que él señala, ¿no? Entre lo que es el cuadro de oposición, veremos la influencia ahí que también se va a ver muy de lleno, ¿no? En la tradición de el análisis del cuento, por ahí la visión de algún modo dimensionada, ¿no? En la parte de Vladimir Prop, ¿no? No hablaremos mucho de Sorio, pero por ahí en la plataforma, por ahí también revisaron esa tradición, ¿no? Con Vladimir Prop y de algún modo, pues viendo, ¿no? Como también la comparativa, ¿no? Dentro de la visión, a lo mejor más interpretativa, hermenéutica, que viene ahí derivada, ¿no? Del análisis de los arquetipos junguianos. Por ahí metí un video ahí de los elementos de Campbell, ¿no? Que de algún modo podrán verse, ¿no? Afines, ¿no? A esta dimensión. Y pues bueno, vamos a ir revisando esta presentación, ¿no? Vamos a revisar lo que sería el cuadro lógico y cuadro semiótico, la matriz y la matriz actancial, ¿no? Obviamente hemos visto que dentro de lo que es el proceso de significación, ¿no? Ahondado, ¿no? En la dimensión discursiva, pues bueno, vamos a estar muy de lleno reflexionándolo con la parte de la comunicación, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿no? Pues todo trabajo escrito, etcétera, ¿no? Dentro de la
visión o la tradición estructuralista, pues bueno, va a tener un sentido de análisis de significado, en términos, muchos de mensajes, de signos arbitrarios, ¿no? Y pues bueno, en concreto lo que vamos a vislumbrar el día de hoy, pues bueno, son estos dos elementos de la visión contemporánea semiótica, que sería el cuadro de oposición semiótico-lógico y el modelo de análisis actancia, ¿no? El primero, pues bueno, que vamos a revisar tiene que ver más con una tradición de origen antiguo, ¿no? Desde la visión lógica y que es recuperado por Greimas. En esencia no es, no es así de rápido porque de ahí hay un antecedente ahí que cruza antes con Levi-Strauss. Y bueno, uno de los autores que revisa Greimas, pues bueno, va a ser Levi-Strauss en su análisis del mito, que para el mismo efecto, ¿no? El mismo Levi-Strauss ha leído también a Vladimir Prop, ¿no? Que en vez de analizar cuentos, él analiza mitos y pues de algún modo pues va a ser interesante en este sentido, ¿no? Eh, Quizá es uno de los temas a lo mejor que aparentemente dentro del análisis semiótico discursivo podrás sonar a veces muy equiparable como si fuera una simple técnica, pero en él converge toda una dimensión totalmente particular que tiene su complejidad, ¿no? En ese sentido. Em, en términos de la comprensión, pues bueno, tiene que ver con una tradición antiquísima lógica y que pues de algún modo vamos a ver cómo va a ir transformando esta perspectiva pues de análisis, ¿no? Va a ser vital, ¿no? Que veamos cómo en el análisis, sobre todo de los cuentos, las narrativas, los personajes, incluso cualquier personaje que veamos del cine, pues va a ser interesante que todos los personajes tienen un trayecto, ¿no? Este trayecto va de A a Z, ¿no? Y de un estado X, y que en toda esta tradición, en todo este elemento que va a ir avanzando el personaje, pues de algún modo va a ser un efecto de transformación. Estas transformaciones van a ser muy interesantes para este tipo de teoría, ¿no? Este es el cuadro lógico básico. Nos vamos a dar cuenta de algún modo que es un cuadro que va a hacer énfasis en dos elementos o dos categorías básicas, ¿no? O cuatro, ¿no? Para ser más concretos en la tradición kantiana, pero que van a tener que ver con la cantidad y la cualidad, ¿no? De algún modo ahorita lo vamos a ir revisando, no tanto para que ustedes pues a lo mejor sean totalmente doctos, ¿no? En la cuestión de la lógica, pero sí al menos saber de dónde viene, ¿no? Este cuadro lógico desde las categorías de cantidad y cualidad se aterrizan en lo que se llaman en la lógica, ¿no? En lo que serían los universales y los particulares. En una definición más específica, cada uno de ellos se va a dividir en afirmativos y negativos. Para Kant, lo que serían estas categorías de totalidad, pluralidad, realidad y negación. Y de algún modo, pues bueno, pues bueno, ya vimos este tema más o menos a grandes rasgos, tampoco lo profundizamos en la parte de, pues, de dónde viene Peirce con sus tres categorías, pero bueno, aquí vamos a ver cómo estas cuatro categorías pues van a ser importantes para lo que sería la visión de Greimas. De algún modo, bueno, aquí tenemos el cuadro de categorías de Kant. Tenemos por ahí lo que sería el criterio de cantidad que se va a emitir en un tipo de juicio, ¿no? En este caso sería universal y particular, ¿no? Al decir todos los cuervos son negros o algunas empresas no logran sus beneficios, como ejemplo de lo particular. Y en la parte de cualidad, pues se determina lo que sería la condición afirmativa o negativa, ¿no? La mesa es verde o, por ejemplo, ahí dice ningún virus puede reproducirse por sí mismo, ¿no? Es una condición de negación, una condición de realidad. O sea, en realidad vamos a ir viendo que estas dos categorías, ¿no? Que son afirmaciones de la lógica, que es todos o algunos en términos de cantidad, o la condición afirmativa
o negativa, ¿no? Es bueno, tal cual lo afirmamos, todo es o ninguno es, ¿no? Entonces vamos a ir viendo cómo se va aplicando esto en un cuadro semiótico, ¿no? Entonces, vamos a dimensionar, ¿no? Que estas condiciones de lo que sería pensar en relaciones de condiciones opuestas, ¿no? Tenemos por ahí un ejemplo aquí arribita, ¿no? Que dice todo estudiante es romántico y se va a contradecir o va a estar en oposición en la cuestión de que, bueno, ningún estudiante es romántico. Todo y ninguno nos dan una condición de universalidad o, eh, o de condición bueno, o de condición negativa, ¿no? En lo que sería un poco de cantidad y cualidad, ¿no? Y en una condición ahí que se le llamará subalternos, ¿no? Pues entonces vamos a ver que dentro de todo un conjunto, ¿no? Si lo veríamos en un diagrama de Venn, de todo estudiante, ¿no? Del conjunto de Venn, pues bueno, vamos a ver que algún estudiante es romántico, ¿no? En esa condición, pues simplemente se va a dimensionar una cantidad particular, ¿no? Entonces, en una línea tenemos cantidad y en otra línea va a ser, bueno, también va a ser cantidad, ¿no? Pues si lo ponemos de este lado opuesto, ninguno y algún estudiante no es romántico, van a ser condiciones de cualidad, pero se van a poner hacia abajo en condiciones de afirmación o negación, ¿no? Vamos a ir viendo otra forma, ¿no? De ir aplicando esta dimensión que a lo mejor converge más entre la matemática, ¿no? Una forma diferente de entender eso, esto es un poco haciendo referencia, hay un texto de Marc Barbuth, un teórico estructuralista, ¿no? En un ensayo, ¿no? De la segunda mitad del siglo XX, por ahí escribe cómo se concatena esto a veces con matemáticas, ¿no? Tenemos, bueno, ustedes a lo mejor recordarán por ahí, ¿no? En la primaria, más en la secundaria, ¿no? Y ya a lo mejor con más profundidad en la preparatoria, que los números pueden ser clasificables, ¿no? Cuando hablamos obviamente de las condiciones formales, ¿no? De los números, ¿no? Pues obviamente determinan una condición muy particular dentro de lo que podrían ser, ¿no? En la dimensión de la realidad, ¿no? O en términos empíricos, y que los vamos a transformar en términos formales, ¿no? O sea, de un ejemplo empírico de los números, se van a transformar en una dimensión formalizada, ¿no? Aterrizada dentro de un lenguaje, ¿no? Que es la matemática, ¿no? Entonces, por ahí ustedes llegarán a haber escuchado, ¿no? De lo que eran los números naturales, ¿no? Los números naturales, que es una dimensión muy particular de los números que van del cero al infinito, ¿no? De 1, 2, 3, así, ¿no? Y luego vamos a ir viendo que existen otro tipo de números, ¿no? Que van a especificarse en ciertas cualidades, ¿no? Por ahí, bueno, los mayas por ahí comprendieron muy bien otra dimensión de los números, que es ver la condición de los números negativos, ¿no? Que podían haber números en oposición entre del uno en adelante, pero también en una condición negativa, ¿no? Entonces vamos a ver que estos números, pues bueno, podrían ser los números enteros, ¿no? Que son aquellos que podemos dar la característica entre números positivos y negativos. Esos números, de algún modo, van a tener cierta característica, ¿no? Que cuando nosotros trabajamos en las matemáticas, ya comenzamos a ver luego en la secundaria cuestiones de álgebra. Cuando todos queremos ver, por ejemplo, operaciones, ¿no? De simplificación numérica, ¿no? En el álgebra, por ejemplo, siempre tenemos que buscar un equilibrio, ¿no? Para buscar ir derivando, ¿no? Cada X, etcétera. Y entonces lo que tenemos, ¿no? Ahí la posibilidad es equilibrar la operación con el número cero, ¿no? Pero vamos a pensar, ¿no? En los términos de los números enteros, ¿no? Pues obviamente
en términos prácticos, ¿no? Cuando dicen, pues, si yo le debo al banco 5 pesos, cuando yo tenga esos 5 pesos los voy a depositar y el equilibrio ahí se va a dar en cero. Estamos en cero, estamos en regulado, ¿no? Entonces, ahí en una cuestión de equilibrio, ¿no? Si yo lo tengo ahí ejemplificado con, si pongamos que estos 5 pesos son, le pongo el valor simbólico de A, ¿no? A más cero va a ser igual a, pues no he depositado nada a mi cuenta, ¿no? Para saldar la deuda, ¿no? Si yo tengo ese valor de 5 y ya le resto los menos 5, ¿no? Entonces vamos a estar en lo que sería el inverso aditivo, ¿no? De A, ¿no? Entonces, en una relación contraria, ¿no? Está opuesto en menos A porque en una relación cuantitativa entera, ¿no? O sea, eso se equilibra, ¿no? Pensando en una relación, podemos decir en un enunciado, ¿no? Tenemos eh, aquí el enunciado, toda A es un triángulo y por tanto, si encontramos un menos A, se refiere a que ninguna A es un triángulo, ¿no? Si yo pongo A, lo puedo simbolizar, ¿no? Eso le puedo dar un valor, ¿no? Que puede ser, pues, que todo A es un triángulo y si, con ver el menos A, pues puedo decir en términos lógicos que ninguna A es un triángulo, ¿no? Es como su opuesto. Y veríamos, ¿no? Ahora en otro tipo, pensemos ahora en otra condición que pueden tener los números, otra dimensión posible. Ya vimos los números enteros, en donde el equilibrio es el cero, ¿no? Hay veces en que los números, ¿no? De algún modo pueden tener una característica muy específica en donde el, el número va a tener ciertas cualidades, ¿no? Y eso a lo mejor estoy pensando en la antigüedad, ¿no? En Zenón de Lea, ¿no? Cuando hablaba ahí de la carrera entre Aquiles y una tortuga, una supuesta condición imaginaria, ¿no? Donde una tortuga trata de alcanzar a Aquiles, etcétera. Y entonces él hacía la reflexión, ¿no? Entre que cada vez que corría Aquiles 1 metro, la tortuga en su, en su equivalente caminaba 1 centímetro, ¿no? Pero cuando hacía exponencialmente la cantidad, ¿no? Del tiempo y la distancia, ¿no? Esa distancia iba a ser muy, muy pequeña, ¿no? Así fuera, por ejemplo, 50 centímetros, la tortuga iba a caminar 50 milímetros, ¿no? Entonces, esto significa que dentro de una unidad hay todo un universo, ¿no? Para todos aquellos que a lo mejor se hayan dedicado o hayan experimentado también con la edición de video, por ejemplo, Premiere, After Effects o no sé, qué sé yo, Final Cut, ¿no? OpenShot, etcétera. Tenemos la posibilidad de darle un zoom, ¿no? Como a la línea de tiempo, ¿no? Y cada línea de tiempo pues se hace más grande, ¿no? Y eso significa que hay un universo dentro de todo un número, ¿no? O sea, cuando pensamos, por ejemplo, en cantidades, ¿no? Por ejemplo, pensemos en una pizza, ¿no? Una pizza, pues bueno, cuando yo quito una fracción de la pizza, pues obviamente puedo decir, me comí un cuarto de pizza, ¿no? En relación con la dimensión que tiene la pizza, ¿no? En la totalidad, ¿no? Para compensar esa sustracción de la pizza, pues bueno, debo de ubicarlo en cuál es la fracción que se confronta con ella para llegar al entero, ¿no? Ahí el equilibrio, ¿no? En términos de número, la unidad de la pizza, pues va a ser el equilibrio, ¿no? A diferencia de los números enteros, que el equilibrio se daría con el cero. Entonces, en este sentido, ¿no? Cuando pensamos en los números racionales, ¿no? Como entes que dan la cantidad de cualquier número, pues obviamente la unidad va a ser lo que nos va a determinar, ¿no? Entonces, un número puede guardar una cantidad en sí mismo, ¿no? Un número racional es aquel que se puede dividir en fracciones, ¿no? Puedo decir de A, ¿no? Pues contiene un medio, ¿no? O puede contener un tercio, etcétera, ¿no?
En términos matemáticos, para llegar a la unidad, pues obviamente tengo que invertir el numerador y el denominador, ¿no? En términos de las fracciones, para entender cuál sería su opuesto, ¿no? Eh, Cuando lo trabajo con uno, pues a veces no me va a dar mucho la diferencia o la relación, porque si digo 1/1, pues va a ser el mismo entero, ¿no? Pero si yo estoy ya trabajando una fracción, ¿no? De un medio, ¿no? Pues voy a tener que oponerlo como a 2/1, ¿no? Para llegar como a la unidad, ¿no? 2 por 1, 2, y en los denominadores, ¿no? Pues obviamente 2 por 1, 2, ¿no? Y ya cuando hago la operación numérica, ¿no? De las fracciones me va a dar un entero. 2 entre 2 pues va a dar a 1, ¿no? Entonces, cuando yo estoy oponiendo por aquí, ¿no? La dimensión, ¿no? Para invertir lo que sería A frente a 1, ¿no? Debo de buscar A sobre 1, su opuesto sería 1 sobre A, ¿no? Para dar en la condición simbólica, ¿no? Esta dimensión opuesta, ¿no? Entonces, aquí lo que yo estaría logrando, ¿no? Finalmente sería oponer, ¿no? Esta condición de números racionales, ¿no? En términos de fracciones, ¿no? Entonces, aquí es donde yo estaría de algún modo, pues, oponiendo, ¿no? Esta dimensión numérica, ¿no? Hasta ahí vamos bien. Vamos viendo esta dimensión como numérica. Entendemos bien lo que son los números enteros y irracionales, ¿no? Hasta ahí creo que vamos bien, ninguna duda. Sí, todo bien, profesor. Ok, muy bien, ok. Entonces, cuando yo lo trato de manejar, lo que sería en una condición de universo, ¿no? En términos de un cuadro lógico, pues simplemente voy a poner estas dos condiciones numéricos, números racionales y números enteros, ¿no? La relación de A, ¿no? Como mi base, ¿no? Va a estar en un opuesto, entero, ¿no? Que sería menos A, ¿no? Y en una oposición de números racionales, ¿no? Hacia abajo, ¿no? Sería una fracción de A, ¿no? Podemos oponer, ¿no? También esa fracción de A con su condición negativa, ¿no? Obviamente, si yo veo hacia arriba, ¿no? El opuesto, ¿no? Para coincidir más bien con el entero, ¿no? Las fracciones se van a determinar por los elementos que están arriba, ¿no? Si lo planteamos, ¿no? En términos lógicos, ¿no? En el universo A, todo A es un triángulo, puedo decir que algún A es un triángulo, ¿no? O sea, de la dimensión de abajo, o sea, es un conjunto, pues yo agarro de esa fracción, alguno de esos elementos es un triángulo, ¿no? En su opuesto, ¿no? Negativo, ¿no? Frente a otro dato que señala ningún A es un triángulo, puede terminar, ¿no? En su condición negativa hacia abajo, puedo decir que algún A no es un triángulo, ¿no? Hacia abajo, ¿no? Entonces, esas dos condiciones son las que vamos a ir viendo en esta oposición lógica, ¿no? En términos lógicos, lo que tenemos A, ¿no? Frente a menos A es una universal afirmativa que está determinando una cantidad y una cualidad, ¿no? Una cantidad en términos de una condición de todos, etcétera, y una condición afirmativa, ¿no? En que estoy afirmando, ¿no? Que eso es verificable, ¿no? Hacia abajo puede ser una particular afirmativa, ¿no? Porque es un elemento sustraído de ese todo, ¿no? De la condición de A, y una cualidad que es afirmativa, ¿no? Y en la condición negativa, pues es una universal negativa, ¿no? Que determina también cantidad y cualidad, y hacia abajo una cantidad y una cualidad, ¿no? Entonces, ahí es donde más o menos vamos a ir viendo esta dimensión que a veces se determina, ¿no? En lo que serían las tablas de verdad, ¿no? De que si yo afirmo una, va a afectar a las condiciones de las otras, ¿no? Donde pueden ser o no, verdaderas, ¿no? Digo, eso y a lo mejor ya, si con más tiempo, ahí pueden revisar el texto de Raúl Gutiérrez Sáenz de Introducción a la Lógica, pues bueno, puede ir determinando, ¿no? En términos de la lógica, cada elemento va a tener una vocal, ¿no? La universal afirmativa se va muchas veces a determinar por A,
la universalidad negativa por E, la particular afirmativa por I y la particular negativa por U, ¿no? Entonces, ahí es donde vamos a ir viendo como, bueno, toda esta relación que ya venía también desde la lógica clásica, ¿no? Y que, pues bueno, ya se planteaba también desde la dimensión aristotélica, ¿no? Que muchas veces la condición, muchas veces en lógica se va a dar en términos de la partícula verbal es, ¿no? O sea, cuando el es como una especie de igualdad, ¿no? Que se determina entre todos son mortales, ¿no? Entonces ahí es una condición que da determinada igualdad en cada condición que se va a afirmar, ¿no? Tenemos, por ejemplo, dos proposiciones que son contrarias, ¿no? Todo hombre es justo, es una afirmativa, y ningún hombre es justo, ¿no? Es su oposición. Y en ese sentido, ¿no? Podemos decir algunos hombres son justos, ¿no? En su particular afirmativa, y algunos hombres no son justos, por ejemplo, ¿no? En su particular negativa, ¿no? Entonces ahí es donde vamos a ver que van a tener relaciones de oposición. Bueno, esto es un poco el mismo ejemplo, pero ya derivado, ¿no? Y que, pues bueno, esta relación va a tener estos nombres, ¿no? Entre las universales, ¿no? Afirmativas y las negativas, ¿no? En una relación de contrarias, ¿no? Hacia abajo van a ser subcontrarias, no, digo subalternas, ¿no? Y en horizontal hacia abajo, subcontrarias, ¿no? Si lo vemos por diagramas de Venn, ¿no? Pues, por ejemplo, la condición, ¿no? Tenemos por ahí dos conceptos, ¿no? Un sujeto y un predicado, ¿no? Donde dice todos los hombres, es una condición de, a ver, voy a poner aquí la, la pluma. Si yo aquí tengo, ¿no? Una relación, ¿no? Donde, aquí, bueno, con este ejemplo, ¿no? Aquí tengo, un universo de personas que son europeas, ¿no? De ese universo, pues obviamente tienen la condición de ser, de España. Y, y en ese conjunto, pues está Pedro, ¿no? Entonces yo determino, ¿no? Que en una condición, del conjunto, ¿no? De todos los hombres, ¿no? Que son ahí europeos, ¿no? Pedro está en ese conjunto y Pedro habla español, ¿no? Entonces, yo puedo determinar, bueno, Pedro, dentro del conjunto de español, por ende, es un europeo, ¿no? Es una condición en términos subalternos, ¿no? Que Pedro está dentro del conjunto de todos son europeos, ¿no? Alguna persona es española, Pedro es español, ¿no? Entonces puedo determinar esa dimensión, ¿no? Cuando yo estoy determinado que en una contraria negativa, ¿no? Es que son dos universos distintos, ¿no? Ningún, si yo, por ejemplo, tengo aquí un cuadro, ¿no? Que, por ejemplo, escojo una persona que habla una lengua originaria de Mesoamérica, ¿no? Que habla ñañú, ¿no? Entonces puedo determinar que esa persona no está dentro del conjunto de los europeos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces ninguna persona que habla tal lengua, ¿no? A lo mejor pensando en una condición lógica dentro de un conjunto, ¿no? No por una condición de que a lo mejor un europeo haya podido aprender una lengua originaria mesoamericana, pues a lo mejor lo más notable es determinar, pues a lo mejor que no es europeo, ¿no? Entonces ahí en ese sentido es donde podemos ir determinando estas condiciones viables, ¿no? Entonces donde ahí, en términos negativos, ¿no? En términos como de los números enteros, ¿no? Se oponen estas dos condiciones, ¿no? Y aquí en la condición de las relaciones subalternas, ¿no? O sea, hacia abajo del cuadro, ¿no? Puedo determinar, ¿no? Que pues bueno, hay alguna persona del conjunto, ¿no? Pues bueno, forma parte, por ejemplo, de los europeos, ¿no? Aunque forme parte a lo mejor de otro conjunto, pero puedo determinar que está esa dimensión subalterna. Y en una condición negativa, ¿no? Está fuera del conjunto, aunque está cerca de la dimensión que estoy
totalizando, ¿no? Y hacemos la relación, ¿no? Y pues bueno, aquí son elementos que tienen que ver con la dimensión de los cuadros de las tablas de verdad, ¿no? Y que pues bueno, si A es verdadera, pues E debe ser falsa, es su contraria, ¿no? Si la E es verdadera, la A debe ser falsa, ¿no? Si la A es falsa, la E puede, a veces puede ser verdadera o falsa, ¿no? O sea, ahí tendríamos que ver el caso, ¿no? En específico, ¿no? Si la E es falsa, la E puede ser verdadera. Y así van a haber luego algunas condiciones particulares en las dimensiones subalternas, ¿no? Entonces, esto es para más o menos saber desde dónde viene. Vamos a ir adelantando esto. Bueno, aquí es cuando se ven si las subalternas, ¿no? Tienen una condición, etcétera, pero vamos a ir dimensionando que, pues bueno, esto tiene relación. No quiero detenerme mucho en esto, voy a ir adelantando esta parte para ir como que a la relación ya aplicada dentro de esta dimensión, por así decirlo, más cualitativa. En esta dimensión se van a poner conceptos. Recordemos, ¿no? Lo veíamos con James Leff, la clase anterior, que Saussure había visto los términos de forma en términos de la oposición de conceptos, ¿no? O sea, nosotros podemos diferenciar los sonidos, ¿no? En términos de la expresión, ¿no? De lo que nos llega y podemos diferenciar los sonidos. Del mismo modo, antes de pensar en la cuestión abstracta de que cualquier persona puede pensar o imaginar, etcétera, qué sé yo, lo que oponemos, ¿no? En términos de la forma del contenido, oponemos, por ejemplo, conceptos, ¿no? Decíamos que a lo mejor la mesa se puede oponer en un conjunto de variables, por ejemplo, de artículos pues de una oficina, ¿no? A lo mejor en términos de una silla, qué sé yo, ¿no? O de un salón, ¿no? Por ejemplo, se opone, por ejemplo, al pizarrón, tiene un valor diferente, ¿no? O ponemos palabras en valores, ¿no? Ya en la parte de la sustancia del contenido, pues bueno, cada quien piensa en la mesa que, pues trata de derivar en su experiencia, qué sé yo, ¿no? Pero lo que tenemos aquí son elementos semánticos opuestos, ¿no? Obviamente, y ya en términos como hasta paradigmáticos, ¿no? Se oponen, ¿no? El bien y el mal, ¿no? O sea, hay como una relación como de opuestos, ¿no? Como en términos de lo entero, ¿no? Y en términos de su negativo, ¿no? Donde pues a lo mejor hay una condición de, como en algún momento se hablaba como de lo justo, ¿no? En términos platónicos, ¿no? Y en el banquete, etcétera, ¿no? El bien y el mal, ¿no? Y pues bueno, tenemos que llegar como al equilibrio, ¿no? Esa es como una condición como también se pueden oponer, ¿no? Pero hay una condición donde pues, hay personajes, ¿no? Que pues en toda la literatura, en todo momento que leemos, vemos una película, a veces llegan a ser complejos, ¿no? Que a veces no son ni totalmente buenos ni totalmente malos. Entonces, hay dentro de ese conjunto de valores que tiene esa persona, pues hay elementos que podemos decir, pues bueno, a lo mejor como en una figura retórica no es malo, ¿no? Pero no sabe si es totalmente bueno, ¿no? Y hay personajes que a lo mejor están cargados, ¿no? Con cierta característica que están a veces con los malos, pero a lo mejor sabemos que no hace el bien, pero no sabemos si lo que hace realmente lo hacen por convicción o qué sé yo, ¿no? Y ahí tratamos de ver este tipo de contradicciones, ¿no? De complementariedades, ¿no? Y es así como, pues, por ejemplo, podemos ir dimensionando, ¿no? Esta dimensión, ¿no? Bueno, aquí en la diapositiva, bueno, es lo que yo les explicaba, ¿no? En la lingüística sabemos que la silla puede estar en relación con una mesa, pero la mesa es la no silla, ¿no? Y la silla es la no mesa, ¿no? Del mismo modo que una persona buena tiene en su oposición a una persona mala, lo cual diría una persona buena es la no mala, ¿no? Y es así como más o menos vamos derivando. En realidad estamos viendo como esta relación de opuestos enteros, pero también en términos de la cualidad racional, ¿no? O sea, pensemos, ¿no? O sea, en términos como de un objeto, ¿no? Hay un objeto, por ejemplo, una bolsa de dulces, ¿no? En esa bolsa de dulces yo agarro un dulce y pues forma parte de esa fracción, ¿no?
eh, yo puedo determinar, saco un dulce, ¿no? Que es sabor de fresa, ¿no? Pero no puedo determinar que a lo mejor todo el conjunto de la bolsa, a lo mejor todos los dulces sean de fresa, ¿no? O sea, hay opuestos a lo mejor ahí, pero yo veo el conjunto, ¿no? Entonces hay si yo saco el dulce de fresa, es una condición que sería un dulce de no piña, ¿no? Pero eso no me significa que a lo mejor no haya elementos de piña en la bolsa de dulces, ¿no? Eso es más o menos lo que vamos a ir viendo en una condición ya más cualitativa de los personajes, ¿no? Y entonces, algo que hace Greimas, bueno, es retomar esta dimensión de cantidad y cualidad para diferenciar los términos, para clasificarlos, ¿no? En términos de lo que serían las clases o subclases, ¿no? O sea, muchas veces lo veíamos desde las categorías. En las categorías, pues obviamente tenemos sustancias y lo que hacemos son clases o clasificaciones, ¿no? Donde vamos determinando, pues bueno, esta silla la agrupo por forma, la agrupo por material, etcétera. Y es más o menos como más o menos vamos clasificando las cosas, pero aquí vamos a jugar con dimensiones binarias, ¿no? Y entonces aquí tiene que establecerse mucho esta dimensión binaria, pero mucho con el sentido común de la oposición, ¿no? La base lógica nos va a permitir oponer estas dimensiones, ¿no? Por ejemplo, la dimensión de libertad se opone a la de castigo, dentro de la libertad, pues va a haber una condición donde eh, ya no en términos originarios, sino a lo mejor términos, por ejemplo, rusonianos, ¿no? Pensemos, ¿no? Que la libertad, pues la libertad originaria se pierde, pero se habla de otro tipo de libertad en términos del Estado, ¿no? En que puedes ejercer tu derecho, etcétera, sin perjudicar a los demás, en términos de obedecer las leyes, ¿no? Entonces, alguien que es libre, ¿no? En ese sentido, pues es que porque tiene una condición de obediencia de las leyes, ¿no? Y las personas que obviamente desobedecen las leyes, pues van a tener la condición como de castigo, ¿no? Los desobedientes, pues obviamente van a tener esta condición, ¿no? Pues va a haber una relación dentro de esas libertades, pues hay que seguir las leyes, ¿no? Hay que ser obedientes, ¿no? Dentro de ese conjunto, esa bolsa, ¿no? De las derechos y obligaciones de la libertad, ¿no? Dada, ¿no? Por un Estado, ¿no? Moderno. La condición de obediencia o desobediencia, pues van a tener cierta condición, ¿no? Si soy desobediente, pues obviamente yo voy a estar implicado, pues bueno, a recibir un castigo, ¿no? Y en todo esto hay una ruta, ¿no? Que se va a ir dimensionando aquí, donde dentro del cuadro semiótico, pues se oponen estos dos valores y pues bueno, se van a dimensionar este tipo de categorías, ¿no? Em, y pues bueno, vamos a ver que, bueno, Greimas de algún modo va a retomar esta parte del cuadro lógico para lo que sería también la oposición en cómo se formalizan los personajes, ¿no? Greimas retomó mucho de los elementos dentro de lo que había usado Lévi-Strauss y obviamente también por ende lo que James Lévi-Saussure habían dejado, ¿no? En estos cuadros de oposición. Y pues bueno, vamos a ver cómo esta dimensión, pues bueno, ya la fue aplicando a la condición como de la narrativa, ¿no? Para eso, pues vamos a dimensionar también lo que sería la matriz actancial o la matriz narrativa, ¿no? Para esto, pues vamos a hacer como un breve paréntesis en quién fue Vladimir Prop. Vladimir Prop pues, fue eh, un analista de cuentos rusos, bueno, del cuento ruso tradicional, que trató de especificar como cuáles son los elementos que se repiten, ¿no? en las obras cuentísticas, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, estaríamos hablando de, así como vimos en Jemblevs, que hay funciones como dentro de nuestro lenguaje, ¿no? En términos del sintagma, pues obviamente pues van a haber condiciones pues a lo mejor más derivadas a la aplicación de una narrativa, ¿no? Esta condición narrativa pues se va a ir explicitando en qué es lo que pega acción con acción dentro de un cuento en su totalidad. En esa visión, pues nos vamos a dar cuenta que el cuento pues va a tener ciertas condiciones viables, ¿no? Dentro de
de cómo se va armando, ¿no? Una situación inicial, un nudo, de cómo se va a dar un desarrollo. Y a través de todos estos elementos van a haber personajes que son los que van a ir conectando la historia. Eso es lo que para Vladimir Pro van a ser las esferas de acción, o lo que nosotros conocemos muchas veces como personajes, pero no siempre van a ser personajes para Vladimir Pro, porque a lo mejor a veces van a tener esta connotación de objetos, etcétera, ¿no? Entonces, tanto Vladimir Prop y hay otro por ahí, otro pensador que es Soryu, que también habló de esta dimensión, ¿no? Obviamente aquí tenemos el esquema actancial de Greimas, ¿no? Que son estos 6 elementos de destinador, sujeto destinatario, ayudante, objeto y oponente, pero vamos a ver que tienen mucho la raíz de los elementos que dejó Prop, ¿no? Por ahí ustedes revisaron en la plataforma un video que ahí compartí de YouTube para comprender mucho de lo que sería el esquema de Prop dentro de eh, lo que podrían ser hasta las historias de Disney, ¿no? Hasta el día de hoy, la mayor parte de narrativas, cuentos fantásticos siguen obedeciendo este tipo de condiciones esquemáticas, ¿no? Entonces, Vladimir Prop ubica lo que serían 31 o 32 funciones, ¿no? Dentro de lo que sería la condición de cómo se arma un relato, ¿no? No son estas secuenciales, ¿no? Ni son obligadas todas en un relato, pero sí todas llegaron a acontecer en la mayoría de los cuentos que él estudió, ¿no? Entonces, aquí como para hacer un recuento, digo, son 32 funciones, por ejemplo, el alejamiento de alguno de los miembros de la familia, ¿no? A veces sucede, bueno, en las historias clásicas, ¿no? Por ejemplo, de Edipo, por ejemplo, pues alejan al bebé, ¿no? A Edipo, ¿no? Del rey, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, ahí se da como el alejamiento, pero pues muchas historias, ¿no? Se dan, ¿no? Por ejemplo, en El Rey León, ¿no? Pues se aleja de su familia, ¿no? Simba, ¿no? Y así, luego, por ejemplo, la prohibición que recae en algún personaje, no vayas a ese lugar, ¿no? Es muy común, ¿no? La transgresión de la prohibición, ¿no? Bueno, el personaje muchas veces, en ese sentido, pues bueno, parece que de algún modo rompe, ¿no? Esa estructura, ¿no? Eh, También, ¿no? Va a haber una posición, ¿no? Donde la condición como del interrogatorio, ¿no? Del villano. Hay veces que el villano a veces interroga al personaje, etcétera, ¿no? Hay un villano que recibe la información sobre la víctima, ¿no? Por ejemplo, le mandan ahí un recado, ¿no? O por ejemplo, cuando el espejo, ¿no? Cuando está viendo a Blancanieves, ¿no? Entonces son elementos que no se van a cumplir siempre todos, ¿no? Pero pueden estar constantemente como elementos que van a ir armando el relato, ¿no? El engaño del agresor contra su víctima para apoderarse de ella o de sus bienes, ¿no? Siempre luego hay alguien que engaña, ¿no? Este, por ahí, por ejemplo, también puede ser la complicidad de la víctima por dejarse engañar, ¿no? Y colaborar con su oponente, ¿no? Hay veces que, pues bueno, son muy inteligentes, ¿no? Y pues se hacen pasar por alguien, etcétera, ¿no? Fechoría causada por el agresor a uno de los miembros de la familia, ¿no? Pues obviamente hay veces se desata uno de los nudos, ¿no? Carencia de algo de los miembros de la familia, a veces falta el agua, no tienen dinero, no sé, de Hansel y Gretel, ¿no? Los papás eran muy pobres, ¿no? Divulgación de la noticia de la fechoría o de la carencia, ¿no? Alguien se entera, ¿no? Que este es pobre, etcétera, ¿no? Y lo ayudan, etcétera, ¿no? O tiene que partir hacia algún lado, ¿no? El héroe busca aceptar, actuar emprende su aventura, qué sé yo. El 12, pues la partida del héroe a su casa, ¿no? Ahí es que, bueno, regresan, etcétera, ¿no? Como ven, pues bueno, no necesariamente ahí acabaría el cuento, o más bien, o tendría que acabar, bueno, hay veces que
o podría tener ese elemento de cierre, ¿no? Pero por eso no están como ordenados en que esto se tiene que cumplir en 1, 2, 3, etcétera, ¿no? O sea, son elementos que se encuentran, ¿no? 13, el hombre sufre una prueba. Muchas veces las pruebas son importantes en los cuentos, ¿no? Que tiene que ir aprobando cosas, ¿no? Por ejemplo, Merlín y el rey Arturo, ¿no? Etcétera, ¿no? Son pruebas que tiene que ir logrando, ¿no? Reacción del héroe ante las acciones del futuro donante. Bueno, quien le va a entregar, pues, el artículo mágico, etcétera, ¿no? Recepción del objeto mágico, pensemos, pues bueno, en la lámpara, ¿no? De Aladino, ¿no? Y así, bueno, desplazamiento del héroe, conducido o llevado cerca del lugar donde se halla el objeto de su búsqueda, ¿no? Pues eso es parte de la aventura, ¿no? Combate del héroe y el agresor, ¿no? Marca del héroe, a veces están marcados, tienen algún símbolo, etcétera. Victoria del héroe sobre el agresor, ¿no? Reparación de la fechoría del agresor inicial, ¿no? O sea, cómo restablece, ¿no? El conflicto a partir de una carencia o la fechoría. Vuelta del héroe a casa, persecución del héroe, ¿no? Auxilio del héroe, llegada de incógnito a su casa u otra comarca, ¿no? Bueno, como por ejemplo en la Ilíada, ¿no? Por ejemplo. No, en la Odisea, perdón, ¿no? En la Odisea, pues bueno, llega Odiseo y está vestido de viejito, ¿no? Que, bueno, que también en la Ilíada, pues bueno, está el caballo de Troya, ¿no? Entonces, también puede ser, ¿no? Pretensiones engañosas de un falso héroe, ¿no? Oposición de una tarea difícil del héroe, ¿no? Cumplimiento de la tarea, etcétera. Bueno, verán que todos estos elementos, bueno, a ver si ahorita más adelante tenemos aquí algunos otros ejemplos, ¿no? Aquí, por ejemplo, cómo se aleja, ¿no? El principito se va de su mundo, ¿no? Función de la transgresión de prohibición, Caperucita Roja se va por el camino corto, ¿no? Función del interrogatorio, cuando, pues, por ejemplo, ahí Lord Farquaad tortura a la galletita, ¿no? El engaño del villano, ¿no? La madrastra de Blancanieves, ¿no? Cuando está lo de las manzanas, ¿no? Partida del héroe, ¿no? Shrek se va del pantano. Recepción del objeto mágico, cuando Coraline tiene algún objeto, ¿no? Para ver cosas ocultas. Eh, combate, ¿no? Héroe villano, Úrsula y Tritón, ¿no? Cuando combaten, ¿no? Etcétera. Vuelta del héroe a su casa, ¿no? Shrek regresa a su pantano con Fiona, ¿no? Función de cumplimiento de la tarea, Shrek rescata a Fiona y cumple con su palabra, ¿no? Para llevarla a Lord Farquaad. Función de descubrimiento del matrimonio del héroe, ¿no? Shrek se casa con Fiona y tienen hijos, ¿no? Y pues bueno, aquí, bueno, no están todas, ¿no? Pero son algunas, ¿no? Y pues bueno, aquí es lo interesante, ¿no? Cuando vemos las esferas de acción, que es muchas veces se equiparan a lo que serían muchas veces personajes, ¿no? En la mayoría, ¿no? Una esfera de acción que sería la del agresor, malvado o antagonista, ¿no? Que es quien realiza el mal o lo intenta o va contra el héroe, ¿no? La esfera de acción del donante o proveedor, que es quien es el que otorga al héroe el aval sobrenatural que le facilita la realización de las acciones, ¿no? De la tarea, ¿no? Puede ser un objeto, etcétera, ¿no? La misma rosa, y por ejemplo, en la Bella y la Bestia, ¿no? Pues puede ser ahí un objeto importante, ¿no? Esfera de acción del auxiliar, que es quien ayuda al héroe, ¿no? Puede ser Merlín, etcétera, ¿no? Siempre es un mentor, ¿no? Y permite al héroe cumplir su misión o destino brindándole las facilidades materiales para ello, ¿no? Esfera de acción de la princesa o el padre, ¿no? Porque hay veces que a veces es un bien amado, ¿no? La princesa, ¿no? Que, pues, o el príncipe busca a la princesa, bueno, a veces es el- la persona común y corriente, ¿no? La que se casa con la princesa, ¿no? O a veces puede ser alguien que reencuentra a su papá, ¿no? Y no necesariamente ahí dice que el rey, ¿no? Hay veces que puede ser el rey, ¿no? En muchos casos, pero porque hay veces también las figuras, ¿no? Que es el hijo perdido del rey, etcétera, ¿no?
hay condiciones, pero hay historias que no forzosamente tiene que ser alguien de la realeza, ¿no? Esfera acción del mandante, que pues alguien que envía la acción, alguien que detona, ¿no? Que oye, tú te tienes que ir para allá, ¿no? La esfera de acción del héroe, ¿no? Que pues obviamente es que quien va a conducir nuestra historia. El falso héroe, ¿no? Que muchas veces ahí se puede confundir con el villano, pero hay veces que puede estar ahí como aquel engañador, etcétera, ¿no? En la película de Coco, pues obviamente ahí hay un falso héroe, ¿no? Que a veces nos damos cuenta que es el villano, pero pues hay veces que a veces está diferenciado. Muchas veces en algunas historias puede ser un villano fársico que pues, a veces se hace pasar por bueno, etcétera, es ayudante del malo, ¿no? Y tiene esas condiciones, ¿no? Eh, es, eh, Aquí, bueno, aquí son ejemplos, ¿no? Un agresor, por ejemplo, la hada mágica contra Shrek, por ejemplo, un proveedor, ¿no? Las hermanas de Coraline, ¿no? Que le dan un objeto para ver cosas perdidas, ¿no? Esfera del auxiliar, ¿no? Un gato negro, ¿no? Que habla con Coraline, etcétera, ¿no? Para pasar al otro mundo, ¿no? La esfera de acción del héroe, pues por ejemplo, hay Shrek, ¿no? El mandante, pues bueno, ahí Lord Farquaad también puede ser villano, pero también puede ser mandante, ¿no? Porque es el que lo envía, ¿no? A la misión. El falso héroe, pues por ejemplo ahí, bueno, aquí tenemos de Star Wars, ¿no? Anakin, ¿no? Quien es el que se va a volver malo, ¿no? Y pues bueno, Levi-Strauss en cierto sentido, pues bueno, ahí espero que, si mal no recuerdo, está en la bibliografía también ahí este texto de Gray Mass, ¿no? Donde habla de estos tres elementos, ¿no? Donde retoma de Claude Lévi-Strauss estos elementos que es más o menos cómo se puede analizar una obra, ¿no? Que son tres conceptos fundamentales, ¿no? Que es bueno, Lévi-Strauss retomó esto de Vladimir Pro, porque dijo Lévi-Strauss, bueno, a mí me interesa cómo son preguntarme cómo es la cultura, cómo se integran los mitos en la cultura de las personas, y se dio cuenta que los mitos tienen narrativa. Entonces, en esa dimensión, lo que va a comenzar a aplicar es lo que de algún modo sería la visión viable, ¿no? De aplicar este modelo, ¿no? De los actantes, las esferas, pero más que pensar en las acciones, ¿no? En las funciones, él habló como de los mitemas, ¿no? Como aplicó esa dimensión en cómo se estructuran estas pequeñas esferas, ¿no? Digo, estas acciones, ¿no? En construcciones muy viables en los mitos, ¿no? Muchas veces los mitos trabajan con lo que sería, este, perdón, lo que sería una condición de prohibiciones, ¿no? En las culturas, ¿no? El tabú, por ejemplo, el incesto, etcétera. Y hay condiciones que más o menos en las historias siempre hay como un eje de prohibición, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, creo que por ahí viene un mito, ¿no? En este texto de Gray Mass que retoma por ahí Lévi-Strauss, ¿no? Creo que de los Bororo, ¿no? Algo así. Y como una persona, pues bueno, ahí tiene una confrontación precisamente con esta idea de no al incesto, ¿no? Y hay toda una historia, una aventura, ¿no? Alrededor de cómo se establece, ¿no? Esta condición. Y bueno, de ahí lo que Claude Lévi-Strauss comienza a dar lo que serían estos tres grandes conceptos en entender más o menos como el análisis estructural como de este discurso narrativo del relato, ¿no? Y van a ser tres, ¿no? Que sería el armazón, que sería la estructura formal que indica un antes y un después en el relato, ¿no? Situación A y situación B, ¿no? El mensaje, lo que sería pues la significación derivada de ubicar las relaciones sintagmáticas discursivas, ¿no? Como la isotopía narrativa, la unidad de la narrativa en su totalidad, o la isotopía estructural en términos de la conexión, ¿no? Eso sería como la estructura ahí donde se van viendo esta condición de los mítemos, o en este caso de Vladimir Prop, las funciones, ¿no? Y la condición del código es la comprensión que se da de esta relación sintagmática por los valores opuestos, ¿no? Como las acciones que dan el relato. Aquí en el código es donde vamos a retomar esta parte inicial que vimos en esta clase, ¿no? La condición de opuestos, así como vimos la condición de libertad frente al castigo, ¿no?
en esa parte del código es donde se van a ver esta relación del cuadro de los opuestos, ¿no? En este sentido, de una manera relativa a los conceptos, ¿no? Se puede entender el armazón como un nivel discursivo, el mensaje como un nivel superficial, como las estructuras semionarrativas, y el código, pues, como una instancia lógico-semántica, ¿no? Como bien lo estábamos ahorita señalando, ¿no? Entonces, aquí en la parte de la matriz actancial, pues también podemos ver cómo va a funcionar el cuadro semiótico, porque vamos a ver cómo los personajes tienen cierto tipo de subclases, ¿no? En sí mismos, ¿no? O cierto tipo de valores que se pueden ver a nivel profundo, ¿no? A nivel de su código. Entonces, ahí es donde se establecen estos elementos de contradicción. Si ustedes al final del curso entregan un trabajo de análisis semiótico y van a utilizar el modelo de Greimas, no solamente será utilizar esta matriz actancial o el esquema de Vladimir Prop, sino aterrizar precisamente con una matriz actancial, con una matriz de semiótico-lógica, de cuadro de oposición, entender este código, ¿no? O sea, cuál es el valor que se está confrontando acá, ¿no? Muchas veces las historias lo que nos van a dar a conocer es un tema de valores, ¿no? Un tema de una, eh, pues, si bien a lo mejor, no una moraleja, pero sí nos van a establecer cierto tipo de valores profundos, ¿no? Ciertas condiciones que él tiene el personaje, avaricia, ¿no? Como los 7 pecados capitales, y cómo a lo mejor los va a confrontar. O en el enemigo, ¿no? Muchas veces va a estar estableciendo esto, ¿no? Entonces ahí es donde se puede oponer, ¿no? Una persona que debe ser obediente, ¿no? Ante un deber no ser desobediente, ¿no? Para ser obediente, pues a veces se puede confundir con una condición medio sumisa, ¿no? Pero hay veces que los personajes llegan a ser rebeldes, ¿no? Y a través de esa rebeldía se dan cuenta, entra pues, como una especie de ética práctica, ¿no? En una condición viable, ¿no? Dentro de lo que sería esta dimensión de lo que no debe ser, ¿no? Entonces hay veces que la rebeldía ayuda a aprender cosas, pero lo llegan a la condición de la desobediencia, al castigo, al exilio, etcétera. Y en esa dimensión, ¿no? Va a retomar valores para ser reconocido, o es toda la parte de la trayectoria del héroe, ¿no? En esa parte, pues sí, puede ser muy anecdótico toda esta parte de lo que tiene Campbell con los pasos del héroe, ¿no? Que está ahí ahí pone ahí un videíto, bueno, puse el video ahí con estos mopeds, ¿no? Que hablan ahí de una película de Adam Sandler, ¿no? Pero más o menos se va a estructurar, ¿no? En términos de esta estructura semionarrativa o superficial, ¿no? Dentro ya no del nivel profundo, ¿no? Sino de la condición del mensaje, es donde se van a establecer los famosos actantes, ¿no? Los actantes de Greimas que van a dar la relación de transformación de los personajes, ¿no? Van a estar divididos en 3 ejes, ¿no? Un eje del deseo, donde va a ver el héroe, ¿no? Que va a buscar un objeto de valor determinado, una meta, etcétera. Un sujeto busca un objeto, ¿no? Un eje del poder, donde alrededor de este personaje principal va a estar un ayudante frente a un oponente, ¿no? O sea, va a estar, por ejemplo, siempre el mentor, ¿no? Del héroe frente al oponente que va a tener el héroe, ¿no? Y un eje de la comunicación donde va a haber un destinador y un destinatario. Ahí es donde muchas veces el sujeto va a estar dado frente a la condición de quién envía el héroe o cuál es la circunstancia que envía el héroe a cierto lugar, a cierta condición, etcétera, ¿no? Ahorita vamos a ver un ejemplo muy, muy obvio, ¿no? Digo, a estas alturas, ya después de más de 30 eh, este, este, 40 años, ¿no? Que, bueno, no conozcan la película clásica de La Guerra de las Galaxias, pues bueno, ya sería muy raro, ¿no? Pero bueno, en esa
pensando, ¿no? Que el héroe y es Luke Skywalker, ¿no? Tiene el objeto, por objeto, salvar a la princesa o detener al régimen del imperio que gobierna la galaxia, ¿no? Ese es su objeto del deseo. Digo, ahí todavía no se sabía que eran hermanos, ¿no? Y toda esta historia medio rara, ¿no? Pero el destinador, ¿no? Lo que motiva a Luke, ¿no? Salir de su natal Tatooine, ¿no? Pues es que encuentran un mensaje en R2D2, ¿no? Y que, pues bueno, de algún modo motiva a Luke, ¿no? Unirse a a la rebelión para a detener al imperio. También está el factor de que pues se mueren los tíos y pues bueno, ya debido a esa condición pues tiene que emigrar, ¿no? Con este Obi-Wan, ¿no? El destinatario pues será la galaxia, la base de los rebeldes, la estrella de la muerte, etcétera, ¿no? A ver, tenemos una participación de Jesús, adelante. Hola, hola, no escucho. A ver, sí, Jesús, bueno, no sé si vas a participar. Perdón, es que tengo problemas de conexión. Es el objeto, en todo caso, es la meta del protagonista y no es como tal un objeto físico, o puede ser ambos. Puede ser ambos, porque se establece una condición de que puede ser tanto una persona, muchas veces siempre la princesa en muchas historias, Mario Bros, el cuento clásico, ¿no? De salvar a una princesa, etcétera, pues, se ve como objeto, ¿no? Pero también puede ser una condición, ¿no? En Coco, Miguel busca ser músico, ¿no? Y busca la música, ¿no? Es como su objeto, ¿no? Aunque a veces se puede confundir ahí como que la guitarra, etcétera, ¿no? Pero ahí como que el objeto puede ser, no necesariamente tiene que ser concreto, puede ser también abstracto, ¿no? Entonces también puede ser una condición que determina, ¿no? Qué es lo que desea el personaje. Por eso no hay que olvidar los ejes, ¿no? El eje es lo que va a determinar. Si es un deseo determinado, es lo que va a conducir al héroe en ese sentido. Ok, gracias, profesor. Y otra pregunta, ¿en sí Sí. cuál es la diferencia entre destinador y destinatario? Destinador, pues, bueno, en términos de comunicación, pues muchas veces como en las cartas, ¿no? ¿Quién envía, ¿no? Y quién recibe la carta, ¿no? Entonces ahí va a ser muy obvio, ¿no? O sea, el destinador es quien envía, en este caso al héroe, hacia cierto lugar, ¿no? Como si el sujeto fuera como el mensaje, ¿no? En ese sentido, hacia dónde lo manda, ¿no? Y hay muchas veces en que, por ejemplo, ahí el destinador, ¿no? Muchas veces puede ser la mamá de Caperucita, ¿no? Le dice, pues tú vas a ir ir a la casa de abuelita, ¿no? Que sería el destinatario, ¿no? O a la abuelita, ¿no? En sí mismo, ¿no? Entonces ahí es donde se establece esa dimensión, ¿no? El destinador también puede ser una persona o puede ser una circunstancia. No siempre puede ser como una dimensión concreta. A veces se plantea, ¿no? Lo ideal es que pueda ser una persona que pueda ser tangible, ¿verdad? Que puede concretarse en algo, ¿no? Pero, sea, si lo vemos, pues bueno, es una oposición pues a veces como de dónde se origina y hacia dónde va, ¿no? ¿Sale? Sí, gracias, profesor. Ok. Y en ese sentido, pues bueno, aquí viendo, por ejemplo, aquí en el ejemplo, ¿no? Del destinador, pues la princesa Lía, ¿no? O puede ser el mismo mensaje de la princesa Lía, ¿no? El que estaba en R2D2, o la circunstancia de que ya no tiene tíos, ¿no? Este, Luke, ¿no? El destinatario, pues puede ser la galaxia, la base de los rebeldes, ¿no? La estrella de la muerte, etcétera, ¿no? Más o menos a veces se puede concretar
el chiste es cuando ya ordenamos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos ajustando, ¿no? Los ayudantes, pues puede ser, ahí es muy claro que sea Obi-Wan, ¿no? Pero hay otros personajes secundarios que también lo ayudan, ¿no? Pero Obi-Wan es como el mentor, ¿no? Y ahí la función es que el ayudante se va a oponer directamente con el oponente, ¿no? Darth Vader es el malo, ¿no? Es el oponente muy claro y entonces pues hay una confrontación entre Obi-Wan y Darth Vader, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones los actantes pueden llegar a ser similares o incluso ocupar lugares iguales, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en Shrek, ¿no? El oponente, ¿no? De la primera película, que es Lord Farquaad, es el mismo destinador, ¿no? El mismo que lo envía a la aventura y es el oponente, ¿no? Ahí se pueden dar esos casos, ¿no? Depende cómo organicemos nuestro cuadro, ¿no? Bueno, aquí lo tenemos ya más esquematizado, ¿no? Aquí, bueno, por decir un ejemplo, ¿no? El destinado a muerte de los Lars, aunque podía ser, bueno, lo del mensaje, ¿no? El destinatario, pues puede ser la misma princesa Lía, ¿no? O la estrella de la muerte, etcétera, ¿no? Pero esto es por decir un ejemplo. Pero aquí, por ejemplo, aquí es el objeto puede ser la princesa, ¿no? O salvar a la princesa. Y aquí pueden equipararse, ¿no? En una situación, ¿no? Digo, aquí es un poco abrupto, este es un esquema que encontré al azar, ¿no? En internet, pero me llamó la atención porque así lo pusieron, pero pues yo como que ahí vi, hay algunas cosas como, interesantes, ¿no? Que llamaron la atención, ¿no? Lo que sí está ahí muy, muy dado correctamente, pues es la condición como del ayudante, ¿no? Y el oponente, ¿no? Aquí en el destinador, el destinatario y el objeto, pues ahí tendríamos que hacer como unas precisiones todavía, ¿no? Pero llama la atención porque muchas veces cuando hacen su trabajo final retoman muchas veces estos esquemas que a veces ya están en internet, ¿no? Pero no necesariamente son 100% congruentes, ¿no? Si lo aplicáramos, ¿no? Este ejemplo ya tiene pues ya varios años, ¿no? El que estoy mostrando en pantalla, pero si lo planteamos como narrativa y condición, incluso hasta pragmática, lo podríamos incluso aplicar hasta en campañas, ¿no? En campañas políticas, ¿no? Si fuéramos, bueno, esto estamos pensando, ¿no? Como hace algunos años, ¿no? No en valor si estamos apoyando o no, sino como una estructura programática, ¿no? O sea, si fuéramos asesores, ¿no? O sea, nuestro sujeto, nuestro héroe, ¿no? En este caso de la campaña, ¿no? Pues bueno, era AMLO, ¿no? Su objeto, pues bueno, en una narrativa, pues acabar con la mafia del poder, lograr una cuarta transformación, ¿no? El destinador, pues bueno, ahí parece que sería como el pueblo, ¿no? Etcétera, ¿no? Toda esta condición narrativa, ¿no? Porque así nos los han estado contando, ¿no? Por eso también es parte también de la estructura como de programa de gobierno, ¿no? Tener esa narrativa, ¿no? El pueblo, ¿no? Que el pueblo bueno, pobre, etcétera, ¿no? Que lo ayuda, ¿no? O que, bueno, ahí pues es el que lo manda o lo envía, ¿no? Hasta incluso por ahí le pusieron como si fuera pues como el elegido, como un mesías, ¿no? De acuerdo a unas profecías, ¿no? Pero bueno. Y el destinatario, pues bueno, es el mismo pueblo de México, pero ya hay como en una condición como de Estado, ¿no? El ayudante, pues bueno, su partido político, ¿no? Este, Personajes ahí como Sheinbaum, Marcelo Ebrard y el oponente, pues la mafia del poder, que puede ser muy abstracta, ¿no? Le pueden poner las caras que quieren, pero ahí más o menos se estructura una narrativa, ¿no? Es mucho de cuento, ¿no? Y de mito, ¿no? O sea, entonces ahí es donde podemos ir estableciendo cómo se van cumpliendo estos elementos, ¿no? Y que bueno, a lo largo de cada día, pues se van reforzando en ese sentido, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues bueno, también aquí el último, el nivel, pues discursivo, ¿no? Eh,
ubica que tanto el cuadro de oposición y la matriz actancial se ubiquen en una dirección o un sentido de comunicación, ¿no? El programa narrativa podría contarse de muchas maneras diferentes, cambiando el nombre de los personajes y los escenarios, ¿no? Por tanto, aquí se establece un enunciador, quien sería el autor, ¿no? La enunciación, que sería el discurso, y el enunciatario, que sería el lector y el receptor, ¿no? En esta dimensión, pues bueno, vemos, ¿no?, que el cuadro de Greimas, pues bueno, tiene muchas bases dentro del cuadro semiótico, que ubica estas categorías de oposición y que, pues bueno, al subrayar esta parte semántica, que a veces nos cuesta trabajo entender, pero tiene que ver con la parte lógica aristotélica y kantiana, ¿no? Asimismo, el autor nos ofrece un modelo de análisis narrativo dentro de los análisis del discurso. Se puede aplicar, además de la construcción y análisis de relatos, y la comunicación política, comunicación organizacional y empresarial, por ejemplo, la misión como objeto de la empresa y sujeto, o analítica de estructuras visuales como narración, ¿no? En algunos casos, hasta se puede, bueno, el doctor Resendiz incluso aplicó el análisis del cuadro de oposición, por ejemplo, en esta obra de los muralistas, de este mural que está en Bellas Artes, ay, se me acaba de ir el nombre de este gran muralista, ¿no? Que está el hombre, ¿no? Como el obrero, ¿no? Alrededor de esta oposición de los comunistas, los liberales, etcétera, ¿no? Y ahí está el progreso, y pues bueno, ahí hace un análisis muy interesante. O también se puede incluso analizar hasta en otro tipo de cuestiones visuales, como en la fotografía, ¿no? Siempre y cuando vayamos derivando, ¿no?, a través de una denotación muy clara, ¿no?, los valores y los elementos con los cuales vamos a trabajar. Y bueno, aquí está toda la bibliografía, ya la revisaron, ¿no? De Margot Bigot, ¿no? Apuntes de lingüística, de Jordi Sánchez Navarro, por ahí está en la antología, narrativa audiovisual. Este texto de preparatoria de literatura universal, pues sí, en una paginita ahí hace como un resumen de esta matriz actancial. El libro de 6 semiólogos en busca del lector, pues bueno, hay un capítulo dedicado ahí a Greimas, y pues bueno, ahí elementos para una teoría de la interpretación del relato mítico, ¿no? Que también está por ahí en la antología, ¿no? Ahí es donde viene esta parte de armazón, mensaje y código. De Raúl Gutiérrez Sáenz, que es por ahí no sé si está en la bibliografía algunas páginas, ¿no? También recomendable de Jean-Marie Floch, Semiótica, Marketing y Comunicación, donde aplica este esquema actancial y de esta matriz lógica de oposición a cómo se trabaja en la publicidad en el metro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si decido ver o no ver, por ejemplo, los mensajes, ¿no? Y de Vladimir Prop, pues Morfología del cuento. Ahí pues obviamente hay un estudio de otro ruso, por ahí en la versión que subía la bibliografía. Se me acaba de ir el nombre de este otro teórico, pero bueno, ahí viene un análisis muy, muy idóneo, ¿no? Entonces, en realidad, vimos muchas cuestiones ahorita teóricas, en términos de la densidad semiótico-lógica, pero si nos damos cuenta, pues nos vamos a dar cuenta que de algún modo, pues tiene todo un sentido, ¿no? Muy práctico dentro de toda esta dimensión. No sé si alguien tenga alguna duda, pregunta, comentario, algo que quieran señalar. Este, no sé qué les pareció el tema. Espero que hayan visto los videos también ahí en la plataforma, ¿no? Y pues bueno, no sé, alguna duda, pregunta, cuestión. Bueno, en lo personal a mí me llamó mucho la atención ese tema. Se me hizo muy interesante porque hay cosas que no se pueden analizar, uno no se pone a analizar de los productos audiovisuales que consume. Y los videos están muy divertidos y me gustó mucho, la verdad. Qué bueno. Pues creo que si nos damos cuenta, algo interesante, ¿no? Ya después de todo mare magnum de conceptos, es que
la verdad es que si nosotros vemos los 10 minutos iniciales de una película, de un cuento, etcétera, como que ya podemos más o menos generar hipótesis plausibles dentro de lo que la narrativa o la historia puede ir detonando, ¿no? Alrededor del desarrollo y que ya podemos atinarle casi casi al final, ¿no? O sea, podemos más o menos predecir en qué va a terminar la historia y en esa dimensión pues es muy fácilmente o es muy idóneo vislumbrar este tipo de esquemas, ¿no? O sea, como que no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, la mayor parte de estructuras narrativas, ¿no? A menos que se encuentre en una película de David Lynch y aún así, pues, tiene otro tipo de estructuras semióticas narrativas dentro de lo plausible cinematográfico, pero nos vamos a dar cuenta que la mayor parte de historias que consumimos al día de hoy, sean en Netflix, sean en el cine o cualquier plataforma de streaming, pues más o menos están determinados por ciertos ejes, ¿no? Los personajes van a tener una congruencia entre un antes y un después a través de los valores profundos. Y bueno, y también otro comentario, bueno, por ahí en muchos casos, ¿no? Esta matriz actancial, que si bien es poderosa, tiene mucho de determinar esta congruencia entre personajes. Bueno, uno no siempre la tenemos que aplicar al héroe. Podemos hacer un esquema, por ejemplo, con Avengers y hacer el esquema actancial a partir de Thanos como el héroe, ¿no? Y nos puede dar, ¿no? Y puede funcionar muy bien. De hecho, la visión de, no la de Endgame, sino la anterior de Infinity War, creo que está mejor hecha, porque está contada o narrada a partir de Thanos, casi casi la historia, ¿no? Entonces, realmente ahí es el héroe, ¿no? Entonces, eh, y la otra cuestión es que tampoco se puede aplicar a todo. O sea, los modelos, ¿no? Y eso lo dicen varios autores de metodología, etcétera. Los modelos, ¿no? Los modelos, ¿no? Como tales, siempre van a tener siempre un límite de parcela de la realidad o aplicada a la realidad, ¿no? Eso de, por ejemplo, querer aplicar el modelo o la matriz extancial, por ejemplo, a un fenómeno que no te da, como por ejemplo un performance, pues ya será muy interpretativo el asunto, ¿no? Ahí, en ese sentido, pues a lo mejor un hermeneuta dirá, pues bueno, ¿cuál es un fenomenólogo te dirá, pues bueno, es que ya desde determinar el objeto de estudio, tú ya estás determinando las conclusiones incluso, ¿no? Entonces ahí los prejuicios ya están determinando el esquema al cual vas dirigiéndote, ¿no? Recordemos que la semiótica está dentro del discurso, no está afuera, ¿no? Entonces, como decía el Greimas, pues todo lo que está dentro del discurso, pues es lo analizable, ¿no? Fuera del discurso no hay salvación. En esa dimensión es donde nosotros, por ejemplo, si quieren analizar, por ejemplo, un video de gatos, por ejemplo, que sale en internet, pues el análisis sería más bien cómo estás interpretando la connotación, ¿no? Los valores que están determinando la narrativa, ¿no? O sea, un video donde un gato tira un florero y le cae a otro gato, ¿no? Pues dices, pues bueno, ¿quién fue el destinador, destinatario? Pues a lo mejor van a estar vinculados todos, ¿no? Entonces, pues la verdad ya es como una cuestión muy extraña, ¿no? O una película de David Lynch, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, aplicar la matriz actancial en esto, pues no te va a dar, ¿no? Entonces es un modelo en ese sentido que puede ser limitado, ¿no? Entonces ahí también hay que tener cuidado, ¿no? Que no puede ser aplicable a todo. Ahí a lo mejor me convendría utilizar otro tipo de esquema semi-narrativo. Ahí a lo mejor si van a analizar cine o una cuestión así, pues a lo mejor ahí aplicar, pues a lo mejor una teoría ahí de Christian Metz, ¿no? Donde utiliza esquemas lacanianos, psicológicos, ¿no? Para analizar cierto tipo de condiciones, ¿no? Entonces ahí es donde hay que tener, pues esta ubicación, ¿no? Eh, algo más, no sé que quieran comentar o señalar, ¿no? Digo, el esquema de Campbell, eso sí está fuera de Greimas, eso lo puse como algo coincidente, pero por ejemplo, eso es más bien a partir de la hermenéutica, ¿no?
a través del análisis arquetípico, ¿no? Y cuando hablamos de análisis arquetípicos es que están fuera del discurso, ¿no? Es como una condición dentro de la retórica en tropos metalogísticos, están fuera de, ¿no? O sea, requieres una interpretación fuera del discurso. Entonces, bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo, algo más por ahí. Entonces, nada más por ahí. Ok, bueno, oh, a ver, Es que, bueno, quiero comentar, es que me da penita, pero me he ido rezagando con los últimos dos temas, entonces, ¿hay algún material de apoyo o algo aparte que está fuera de la plataforma que sea un poquito más digerible? mm, pues, bueno, pero bueno, ahí tendríamos que ver en específico cuáles temas, ¿no? Porque, bueno, creo que ahorita con los videitos de Grey Mass, pues bueno, eh, creo que los videos son muy plausibles, ¿no? Pero lo que te puedo, pues más bien ahí, pues más bien solicitar más bien específico qué temas, ¿no? Pues precisamente las dudas, ¿no? Pues son para vertirlas aquí, ¿no? O sea, precisamente para eso estoy, ¿no? En ese sentido, ¿no? No tengo, no me quedó muy claro y no entendí qué es un análisis actancial. Ok, un análisis actancial es cuando partimos de las palabras, ¿no? La matriz actancial, una matriz es como un esquema, ¿no? Un modelo, ¿no? Y actancial, pues obviamente viene de esta cuestión de actantes, ¿no? Los actantes para Greimas, pues van a ser los elementos que van a componer un relato, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer a partir de los actantes es tratar de determinar, ¿no? Cómo están estructurados, cómo está estructurada la relación de estos personajes entre unos y otros, ¿no? Ahí, por ejemplo, si tienes mucho trabajo, por ejemplo, para hacer la lectura directamente con los textos de Gray Mass, ¿no? O los textos que he puesto como obligados, ¿no? Por ahí en la bibliografía, por ahí debe de ir un texto eh, bueno, lo comenté ahorita, que era de Francisco de la Torre, que es un texto de preparatoria. O sea, si no podemos con los textos universitarios, nos bajamos, ¿no? Nos bajamos a este texto de literatura universal y son 2, 3 páginas, ¿no? 2, 3 paginitas donde ahí viene esquematizada esta cuestión, ¿no? No sé si por aquí lo tenga como que a la mano, pero viene ese mismo esquema, viene muy, muy esquematizado dentro de, pues nada más para ver esta relación. Y obviamente esta relación de ayudante, oponente, sujeto, objeto, destinador, destinatario, pues bueno, van a estar dimensionados por estos opuestos, ¿no? Es lo que, de hecho, este es uno de los análisis donde muchas veces llega a ser el más recurrente, más usado, pues para dimensionar lo que de algún modo podría ser un esquema muy, muy, muy sencillo, muy, muy básico para los trabajos finales, ¿no? Muchos de sus compañeros de semestres anteriores siempre llegan a utilizar algunos de estos modelos para un trabajo final, que obviamente pues esto puede obedecer dependiendo pues el tema, ¿no? Hay veces que algunos de los alumnos mezclan esta parte con otro tipo de textos, etcétera, ¿no? Pero sí sería importante ahí vislumbrar hasta qué punto de vista pues lo podría yo ir aplicando, ¿no? Estoy obviamente ahorita pues, revisando, ¿no? Si en qué, bueno, sí debe estar ahí. Se llama el texto, ahí el PDF dice análisis de la narración.
Y voy a ver si por aquí lo puedo compartir. Los videos que puso igual ayudan a entender muchísimo el tema. Claro, Marta, sí, esa es un poco la idea, ¿no? Pero o sea, la cuestión es que podamos pues, ir vislumbrando esto. Voy a compartir pantalla para está este texto, ¿no? De análisis de la narración. Y aquí, pues bueno, podrán ver muy fácilmente, pues obviamente, este libro es de prepa, ¿no? Y aquí analiza en 3 paginitas todo esto, ¿no? De lo que es la condición ahí, de análisis de la narración, ¿no? Estoy viendo por qué no se ve tan bien, no baja, no baja, pero bueno, ahí es este texto, ¿no? Que es capítulo 2, ¿no? De análisis de la narración. Ahí es donde ustedes van a poder vislumbrar esta parte, ¿no? Ok. Bueno, de todas maneras, es lo importante, ¿no? De que si alguno de ustedes se va atrasando, pues bueno, ahí precisamente las sesiones síncronas, como en esta ocasión, ¿no? Pues vayan apuntando sus dudas y las vamos resolviendo, ¿no? O sea, partimos del hecho de que, bueno, pues hay que intentar hacer las lecturas, etcétera, ¿no? Sé que, pues, para muchos de ustedes a lo mejor no están tan acostumbrados a este tipo de lectura, ¿no? Pero es como un rompecabezas, ¿no? A lo mejor hasta cuando terminan la carrera y cuando ya están haciendo la tesis van a comenzar a ir uniendo las piezas, ¿no? O sea, no hay un texto A fundamental con el cual nos vamos a ir yendo, ¿no? Pero sí vamos uniendo concepto tras concepto, ¿no? Hay cosas que ustedes aprendieron en lenguaje, cultura y poder, hay cosas que entendieron, por ejemplo, en teorías del discurso. Muy seguramente el semestre que viene, ¿no? Cuando vean imagen y discurso audiovisual, verán ahí la conexión, ¿no? O sea, a estas alturas, pues bueno, o sea, por ejemplo, la imagen y discurso audiovisual, pues sí ya es fundamental que, por ejemplo, entiendan lo que es una doble articulación, ¿no? Para entender que luego en un discurso audiovisual, pues a lo mejor no obedece de la misma manera, ¿no? Que son conceptos fundamentales que ustedes tienen que ir intercalando, ¿no? Y quizá lo más complicado para ustedes que, pues bueno, aquí depende mucho pues obviamente del ir investigando, ¿no? Pero para eso estamos, además, por eso les he dicho que pues más que conferencias magistrales, pues yo estoy esperando que ustedes me comenten, me pregunten, etcétera, ¿no? O sea, yo llevo el tema, ¿no? Etcétera, pero pues bueno, o sea, tengo mis presentaciones de apoyo, pues para más o menos centrarnos en el punto, ¿no? Y a lo mejor ver desde una perspectiva, a lo mejor en presente, ¿no? Cómo estaríamos nosotros interpretando, ¿no? Lo que ya hemos leído, ¿no? Pero sí, o sea, sí, y pues bueno, también, si en algún momento, bueno, me han hecho preguntas luego en la plataforma, aunque luego me tardo, algunos 2 días luego en responder, pero pues trato de responder, ¿no? De hecho, estoy checando ahorita si no tengo alguna pendiente, ¿no? De los últimos días, y si no, pues vuelven a mandar un mensajito, ¿no? Pero pues bueno, de todas maneras, y otra cosa, bueno, también está mi correo, ¿no? Que ya tienen, ¿no? Eso sí les pido que de algún modo, eh, sí, luego no se confundan con el correo, por favor, si tienen duda, pues bueno, escriban, bueno, ahorita va a aparecer, escriban en el correo de políticas, ¿no? jldomínguez@politicasunam.mx para precisamente resolver estas dudas, ¿no? Porque luego me andan buscando otros correos, ¿no? Pero este es, bueno, como que el exclusivo para nuestro curso, ¿no? Entonces también es por donde yo me he comunicado inicialmente, ¿no? Entonces también hay algunas dudas también me las han hecho saber.
Y bueno, también les comento que, bueno, este curso, bueno, se programó como hacerlo en línea. Todavía estamos en esta transición a distancia. Sé que muchos de ustedes ya están en la facultad. Mm, He estado haciendo pruebas en la facultad. Ayer fui como para medir cómo funciona la red. No, bueno, lo tendría que usar con mis datos, ¿no? Para transmitir desde allá. Pero todavía no me convence mucho para hacer el streaming y dar la clase presencial, ¿no? Entonces, hasta el momento, pues todavía lo seguiremos dando a distancia. Pero si en dado caso, pues bueno, ya nos quedan nada más 3 sesiones, ¿no? Tal vez la última sesión a lo mejor podemos hacer el experimento para vernos, etcétera. Pero en realidad, pues, pues ya nos queda la siguiente sesión, que es ver la semiótica de la cultura, posteriormente la parte de hermenéutica contemporánea, y cerraríamos con una parte que sintetiza, que yo he incluido, que es la parte de antropología simbólica, que mezcla tanto la parte estructural con la parte hermenéutica, ¿no? Entonces ahí es con la parte de cierre, y ya vayan pensando en lo que será su trabajo final, ¿no? Ahorita estuve actualizando algunas de las calificaciones de los trabajos. Me falta lo del cartel y algunas todavía por ahí creo que de Morris, ¿no? Pero ya estuve ahí revisando algunas cosas. Este, y luego hay que leer bien luego lo que se les pide ahí en las actividades, pero pues bueno, en general han estado bien, ¿no? Tampoco ha sido como extraordinario, ¿no? Entonces, pues por lo demás, pues bueno, más que avisos, pues bueno, agradezco, pues bueno, las participaciones fueron poquitas, pero bueno, si alguien no tiene nada más que decir, pues entonces aquí ya le dejamos, nos vemos a la misma hora, en el mismo canal, dentro de 15 días, y seguimos en contacto, ¿sale? Cuídense mucho. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profesor. Buen día. Hasta luego. Hasta luego.